Este video, grabado por un usuario del Transmetro, evidencia cómo un agente destinado a la estación del Parque Colón en la zona 6 le pega a una persona de la tercera edad. Ante ello, la Municipalidad de Guatemala se pronunció señalando que el señor iba agrediendo con un desarmador a otro usuario de la misma unidad de Transmetro en la que viajaban, por lo que fue reportado con los guías ciudadanos y el agente de la Policía Municipal, quienes le indicaron que debía abandonar la unidad en la siguiente estación. Al desbordar del bus, el usuario se opuso a ser retirado y sacó el desarmador. Sin embargo, en el video compartido no se ve el desarmador al supuesto atacante. Aseguran que la unidad de operaciones del sistema Transmetro enviará el informe completo del caso a la Policía Municipal para las gestiones e investigaciones correspondientes. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por sintonizar. Hoy viernes, la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Alberto Toro, bienvenido de regreso y estamos con las noticias. Hola María Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches para ti, buenas noches para todos nuestros televidentes. Feliz inicio de fin de semana, pero hay que estar informados. Así que vamos de inmediato con los titulares. Víctima de la violencia, Karen Michelle Ventura, de 12 años, estuvo 35 días en cuidados intensivos, pero perdió la vida. Familiares y amigos claman justicia. Pacientes mueren por falta de medicamentos en el Hospital General San Juan de Dios. Así lo aseguran profesionales de la salud que exigen abastecimiento de insumos. 7 abogados presentan documentación y se postulan para fiscal general del Ministerio Público. Falta un día para cierre de recepción de expedientes. ¿Qué opinan los guatemaltecos sobre delitos cibernéticos contra los menores? Reformas al Código Penal permiten castigar con cárcel a quien pida material pornográfico. Técnica de elaboración de barriletes gigantes de Santiago y Zumpango, Zacatepeques, es declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice estar convencido de que el mandatario ruso, Vladimir Putin, decidió invadir Ucrania. Y en este viernes no pueden faltar las inolvidables de la semana, donde se descubrió quién es el testigo A. Se lo contamos esta noche. El Ministerio de Salud reportó este viernes 4.024 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 753.281 desde el inicio de la pandemia. Se efectuaron 15.487 pruebas para detectar posibles contagios de COVID-19. La cifra de fallecidos es de 35 pacientes más, dando un total en todo el país de 16.744 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 686.224. Finalmente, la cifra de casos activos estimados es de 50.314. Estas son cifras que corresponden al 17 de febrero, desde las 0 hasta las 23 horas con 59 minutos. Y en 10 días caducan 1.082.858 dosis de Sputnik V y el Ministerio de Salud no cuenta con el dictamen que avale su uso después de la fecha de vencimiento. Esto ocurre luego de que el titular de esa cartera, Francisco Coma, asegurara que se podrían usar vacunas vencidas hasta por 6 meses luego de la fecha de expiración. Más de 1 millón de dosis de las vacunas Sputnik V del primer componente están a 10 días de vencerse, mientras que el Ministerio de Salud sigue sin la capacidad de administrarlas. Además, que la OMS tampoco ha recomendado que se usen si estas caducan, como dijo el viceministro de Atención Primaria, Edwin Montúfar, el pasado 10 de enero, y luego el ministro Francisco Coma. ¿Quiere decir eso, viceministro, que podrían seguir usando vacunas en la población? ¿No se descartaría su uso? Por eso lo estamos trabajando con el comité, porque sí se puede utilizar. De acuerdo a los productores, sí se puede continuar utilizando este biológico.
Las dosis rusas están en el Centro Nacional de Biológicos. La diputada Evelyn Moratalla lo corroboró el lunes último, pero hay otras 22.696 que también vencen el 28 de febrero y que están distribuidas en las áreas de salud y se corre el riesgo de que no sean administradas a la población. De ser así, no solo se perdería 1.082.858 dosis en total que podrían salvar la vida de miles de guatemaltecos ante el contagio del coronavirus, sino también más de 83 millones de quetzales que se pagaron a la empresa rusa Human Vaccine, quien vendió cada dosis a $10 a través de un contrato cuya prórroga el gobierno aún discute y que obligaría al país a comprar 8 millones de dosis más, lo que representaría otro desembolso de 614 millones de quetzales. Usarlas más allá de la fecha de caducidad, como sugirió el viceministro, no tiene el respaldo técnico de los expertos en el tema de vacunación dentro del propio Ministerio de Salud. El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines no ha recibido ningún comunicado oficial de la Organización Mundial de la Salud que respalde el uso de vacunas vencidas, dice un informe de fecha 20 de enero del 2022 que fue solicitada por la diputada Moratalla a fin de establecer si las dosis contra COVID-19 pueden utilizarse más allá de su fecha de caducidad. En otro documento fechado el 10 de febrero y firmado por la viceministra técnica Leslie Lorena Samayoa, se reitera que dicho departamento no autoriza extender la vida útil de las vacunas contra el COVID-19. Para no desperdiciar el biológico, se tendrían que aplicar 110.555 dosis por día antes que finalice el mes, lo que se ve lejano, pues el ritmo de vacunación de Sputnik V, que se ha mantenido desde el comienzo del año, es de unas 7.320 dosis diarias. Con información de Ana Lucía Ola, reportó Andrea Domínguez. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presenta. Mire, la falta de medicamentos en el Hospital General San Juan de Dios ha desatado una crisis que ya causó la muerte de varias personas, así lo aseguran los médicos, pero el hecho lo niega el director del centro asistencial. Guatevisión y Prensa Libre tuvieron acceso a la asamblea permanente que sostuvieron médicos residentes el jueves 17 de febrero último. Uno de los profesionales dijo que la cantidad de muertos llegó a los 10 en tan solo un día por no tener insumos que requerían. En ese movimiento hubo aproximadamente un movimiento tal vez de unos 10 pacientes que logramos subir a piso y fallecidos, pero recibimos todavía pacientes referidos de diferentes áreas del interior de la República, donde varios fallecieron porque venían en estado de choque séptico, sin poder ofrecer el tratamiento porque no hay antibióticos. Y 2 de ellos con pacientes con hemorragias activas, y en los 1.000 frascos de omeprazol esta semana se permite. Al ser consultado, el director del Hospital General San Juan de Dios reconoció que a diario mueren pacientes en el centro asistencial, pero asegura que no es posible determinar si fue por la falta de medicamentos. Por supuesto que tenemos reporte de fallecidos, aquí en este hospital fallecen pacientes diariamente, pero no podemos saber que realmente haya fallecido porque no haya tenido ese medicamento. Hemos hecho revisión de la papeleta de los fallecidos de ese día y todos tenían el medicamento que se necesitaba. Entonces necesitamos más datos para poder solventar esa situación. Zulma Calderón, defensora de la salud de la PDH, dijo que en las últimas 2 semanas han realizado un monitoreo a los hospitales, pero que el desabastecimiento está solo en el Hospital General y reportó denuncias por la carencia de medicamentos que se utilizan para la maduración pulmonar de los niños que nacen prematuros y que se sabía de muertes. La semana pasada incluso se recibieron alrededor de 4 denuncias de personas por falta de medicamento surfactante, que es un medicamento que se utiliza para la maduración pulmonar de los niños que nacen con prematurez. Las personas no tienen los fondos económicos, los recursos para poder comprar estos medicamentos, lo que conlleva que efectivamente los pacientes están falleciendo por la falta de estos insumos y medicamentos. Dentro de los medicamentos faltantes están los oncológicos. Prensa Libre y Guatevisión también consultaron a una paciente que padece cáncer y salía del centro asistencial e indicó que a muchos los han enviado a casa sin atención. El director reconoce que esto ha ocurrido. Hay mucha gente que viene del Petén, mucha gente que viene de fuera del país, aquí de los departamentos, y los mandan de regreso. ¿Qué les dicen? Que no hay medicamento y les cambian fecha. Hernández también aseguró que este día se habían adjudicado varios eventos y esperan que en una semana puedan contar con los insumos. Con imágenes de María José Bonilla y Eric Ávila, reportó Andrea Domínguez. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presentó. Pasamos a otro tema. Una niña de 12 años, víctima de un ataque armado ocurrido en Zacapa, murió luego de permanecer un mes en cuidados intensivos. Vecinos y familiares exigen justicia.
Consternación en la población zacapaneca debido a la muerte de la niña Karen Ventura de 12 años, quien por más de un mes pasó en cuidados intensivos luego de ser herida en un ataque armado. Familiares y amigos de Karen elevaron globos blancos al cielo y portaron camisas con su fotografía para exigir justicia a las autoridades. Entonces, en esta mañana queremos orar para sacar el cuerpo de Karen, ya de que son los últimos segundos que vamos a tener ahí el cuerpecito, porque su alma ya está en un reposo, en un descanso. Así es de que agradecemos a todos los que están apoyando a la familia en este momento tan difícil. El ataque se registró en horas de la noche el jueves 13 de enero en la aldea La Nopalera, Zacapa, donde 2 personas fueron asesinadas y 2 niños resultaron heridos, entre ellos Karen Ventura. Es un ángel que el Señor llamó a su presencia. El Señor sabe por qué le dio ese tiempo de vida. Ahora nosotros esforzarnos para que un día poder encontrarnos con este angelito que el Señor llevó al cielo. Así que Dios les bendiga y vamos a despedirla con una ofrenda de aplausos. Yo sé que va a entrar al cielo. Para Noticiero Guatevisión, Ian López y Mayra Sosa. Estos son los portones de Mariscal Zavala. Posteriormente hay garitas que están resguardando efectivos del Ejército Nacional y custodios del sistema penitenciario. Hay una vía pavimentada de 800 metros de longitud que conduce al penal de esta base militar. Lo que poco se conoce es que adentro de estas instalaciones se oculta algo. No toda la población reclusa vive en las mismas condiciones. Abogado se postula para fiscal general. Además, juzgado resuelve caso donde es señalado el diputado Aldo Dávila. Más después de la pausa. Continuamos con más información y a falta de únicamente un día para la recepción de expedientes, 7 abogados han presentado la documentación para postularse al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Luego de 6 días de recepción de documentos, 7 abogados han presentado su expediente para aspirar a conformar la nómina final de 6 postulantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Días atrás presentaron su documentación los aspirantes Maynor Hernández y Francisco Javier Poac, y este viernes se sumaron Eduviges Manuel Cortés, Brenda Deri Muñoz, Henry Elías Wilson, Frank Armando González Méndez y Maynor González. En el caso de Elías y González Méndez son magistrados de salas de femicidio. Elías Wilson también figuró en su momento entre el listado de magistrados contra quienes la FECI solicitó retirar su antejuicio por el caso Comisiones Paralelas. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia posteriormente decidió que no habían indicios para dejarlo sin antejuicio, por lo cual rechazó la solicitud. Mientras que Deri Muñoz hace 4 años integró la nómina final, ya fue remitida al expresidente Jimmy Morales y además es directora de Procuración de la PDH. La recepción de documentos finalizará el lunes a las 3:30 de la tarde. Se prevé que este sea el día en el que más expedientes se presenten. La comisión de postulación para la elección del fiscal general debe llevar a cabo la evaluación de cada uno de los aspirantes para conformar una nómina de 6 abogados que debe ser remitida al presidente Alejandro Yamatei, quien decidirá quién será el jefe del Ministerio Público para los siguientes 4 años. El periodo del actual fiscal general Consuelo Porras finaliza en mayo. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en más noticias, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional con el cual se establece que los años de ejercicio como jueces no son tomados en cuenta como parte de los 10 años de experiencia como abogados que se les pide como parte de los requisitos para postularse como aspirantes al cargo de fiscal general del Ministerio Público. El amparo fue otorgado al abogado Raúl Falla y en el mismo señala que los aspirantes deben haber completado un periodo como magistrados o bien tener más de 10 años de experiencia como abogados. Y este viernes, en el Juzgado Tercero Penal, empezó la audiencia de primera declaración de la exmandataria de CICIG, Leili Santizo, y del exfiscal de la FECI, Xiomara Sosa. Ambas escucharon la sindicación del Ministerio Público por obstrucción a la justicia. La audiencia comenzó a puerta cerrada por ser un caso que está bajo reserva. Al salir de la audiencia, Santizo y Sosa se defendieron. Argumentaron que el señalamiento del Ministerio Público es débil. Ambas han sido detenidas porque, según el ente investigador, obstaculizaron al pedir a la jueza de mayor riesgo de Erika Ifam conexar una investigación al ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, con el proceso de Odebrecht. Por esa razón, ambas han sido señaladas.
Y el diputado Aldo Dávila ha quedado librado de un caso en el que se le señalaba 3 delitos por alegato con un agente de la Policía Nacional Civil afuera del Congreso de la República. Este día, en audiencia, el juez noveno penal A, Guillermo Alfredo Luna, resolvió que no había delito que perseguir en contra del congresista y dictó la falta de mérito. Los delitos que sindicó el MP son abuso de autoridad, atentado y discriminación. Afuera de Torre de Tribunales, ciudadanos manifestaron apoyo al legislador. Guatemaltecos hablan sobre las penas que se impondrán por delitos cibernéticos. Luego de la pausa volvemos con este y más temas. Continuamos con más. Las personas que soliciten material sexual o pornográfico a menores de edad por medio de redes sociales o celulares podrían ir a la cárcel hasta por 12 años luego de una reforma al Código Penal. Noticiero Guatevisión salió a las calles para conocer la opinión de los guatemaltecos. Vamos a escuchar lo que dijeron. ¿Sabía usted que a partir de ahora una persona, si le solicita a un menor de edad que le envíe material pornográfico o sexual a través de un medio tecnológico como este celular que tengo en la mano, puede ir a prisión entre 6 y 12 años según una reforma que se hizo hace algunos días al Código Penal en el Congreso de la República? Hoy hemos salido a las calles para preguntarle a las personas qué opinan sobre estos cambios y nos dijeron lo siguiente. La verdad es de que muy bien, porque nosotros como padres de familia tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos y ya ve que las redes sociales son buenas, pero tenemos que ver también el uso que nosotros le queramos dar. Hay supervisión de los padres y para mí sí está correcto. Parece muy bien porque más ahora, ¿verdad?, que los niños están estudiando virtual, entonces me parece bien y de que los padres estemos más atentos, ¿verdad?, a lo que ellos ven y lo que hacen con los teléfonos, computadoras y todo al respecto. Claro. Si ponemos a los hijos que tengan redes y todo, pues la responsabilidad es de uno de padre también, qué es lo que ellos ven y todo es de uno también estar viéndolos. Es una ley que quizás tardó en llegar, ya que hoy en día las personas han abusado mucho de la inocencia de un niño. Me parece magnífica idea que eso sea un delito. Con esa reforma se adicionan 2 delitos al Código Penal. El primero está establecido en el artículo 190 bis, el cual se refiere al delito en el cual incurren las personas al solicitar material pornográfico o al facilitar relaciones sexuales con un menor. El segundo artículo es el 190 ter, en el cual se castiga el chantaje a menores a cambio de no revelar material sexual. Por ambos casos se aplican penas que van desde los 6 hasta los 12 años de prisión. Con imágenes de María René Gaitán, informó para el Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mucha atención porque un estudio realizado por científicos de Estados Unidos y el Reino Unido aseguran que tener la vacunación al día contra la gripe o el sarampión protegería contra el COVID-19 grave. La razón se la contamos a continuación en el segmento de salud. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. El estudio encontró que tener la vacunación al día para otras enfermedades, como las vacunas que previenen el sarampión y la gripe, también pueden sumar beneficios para un mejor control de la curva de casos de COVID-19. El trabajo fue realizado por investigadores de Weill Cornell Medicine y la Universidad de Oxford y muestra que incluso vacunas no relacionadas podrían ayudar a reducir la carga de la pandemia. El informe fue publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Science y cristalizó décadas de pruebas que sugieren que las propiedades de refuerzo inmunológico generalizado de muchas vacunas puede proteger a los pacientes de forma cruzada contra múltiples patógenos. En el estudio, los científicos comprobaron que una vacuna no relacionada al COVID-19 que proporcionara solo un 5% de protección contra la COVID grave y que se administrara solo a una pequeña parte de la población habría provocado una reducción sustancial del número de casos y del uso de los hospitales. Asimismo, consideran que los nuevos hallazgos suponen una doble victoria, ya que sugieren que incluso los países con dificultades para distribuir suficientes vacunas específicas contra el COVID-19 pueden intervenir con inmunizaciones rutinarias contra otros patógenos y, en combinación con intervenciones no farmacéuticas, como las mascarillas o los barbijos, podrían atenuar las olas de COVID-19 en curso y prevenir al mismo tiempo otras enfermedades. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor.
Al volver de la pausa, ¿qué se sabe sobre la muerte de un hombre en ruta al Pacífico en jurisdicción de Amatitlán? Regresamos con eso y más. Continuamos en Noticiero Guatevisión. Un hombre murió luego de haber sido arrollado en el kilómetro 28 de la ruta al Pacífico. El hecho ocurrió el 15 de febrero durante la madrugada en un tramo en Amatitlán. En los videos de cámara de vigilancia de un taller de mecánica se observa que la persona intenta cruzar la vía, pero es arrollado por un tráiler, cuyo conductor continúa la marcha. Luego de unos segundos, otro transporte de carga lo arrolla aparentemente sin que el piloto se percate de lo ocurrido. Debido a la poca visibilidad, los conductores no pudieron observar al peatón que deambulaba por la carretera. Según los testigos, se cree que la persona se encontraba en estado de ebriedad. Un motorista que observa lo que pasa detiene la marcha para alertar a los conductores, pero no pudo evitar que otros 3 automóviles lo arrollaran de nuevo. Un automovilista logra frenar a tiempo y activa las luces de emergencia de su vehículo para alertar a los que siguen, y hasta ese punto se logra detener el tráfico en la carretera. Provial detalló que el percance se registró en la vía hacia el sur y que el paso estuvo detenido varias horas en el carril izquierdo mientras el Ministerio Público efectuaba los procedimientos necesarios para retirar el cadáver. Automovilistas recomendaron precaución a los peatones, pues en ese punto de la ruta del Pacífico no hay iluminación y se exponen a ser arrollados durante la noche y madrugada. Por parte del Ministerio Público mencionaron de que esta persona no se pudo identificar totalmente, únicamente portaba una fotocopia de su documento de identificación. Sin embargo, pues debido a que su rostro quedó totalmente deshecho, no se le pudo comparar con esta fotocopia, pero se le dio un aproximado de 35 años de edad. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Recuerden, 40-013-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Vamos con el primero. María Elena se reportó de la capital y nos envió un reporte sobre el impacto negativo que tiene en la economía familiar el alto costo del pasaje del transporte de pasajeros. Soy usuaria de transporte colectivo y la verdad no están guardando el distanciamiento, mucho menos gel, mucho menos temperatura, nada. Y están cobrando 5 quetzales aquí en San Cristóbal. Es un abuso. Por favor, que el gobierno tome nota en el asunto, ya que somos de escasos recursos. Mire, Oscar Medrano se reportó de Quiché y nos envió el video que muestra un bus de los transportes Xoyita que de la capital se dirige a Santa Cruz del Quiché. El reporte da cuenta de que el autobús se desplazaba sobrecargado de pasajeros al punto de que la puerta trasera no se podía cerrar. A pesar de lo sobrecargado del vehículo, el piloto se conduce a excesiva velocidad. El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer jueves. Ahora vamos con información que surge de Misco, Guatemala. Se trata de la instalación de 4 puestos de registro que la Policía Municipal de Tránsito instaló en la ruta interamericana sentido a la capital, desde el kilómetro 25, cerca del mirador de Misco, hasta el kilómetro 17. Las imágenes se muestran cómo los vehículos del transporte pesado descienden solo en el carril derecho. Cabe agregar que la municipalidad de esta localidad ayer anunció la implementación de acciones para tratar de reducir las estadísticas de accidentes de tránsito en esta ruta. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Y el Ministerio de Cultura y Deportes dio a conocer que la técnica de elaboración de barriletes gigantes de Santiago y Zumpango, Zacatepeques, fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Una muy buena noticia, María Luisa, y por eso Noticiero Guatevisión conversó con un representante del Comité Permanente de Barriletes Gigantes de Zumpango para recoger sus reacciones ante esta declaratoria.
El Ministerio de Cultura y Deportes informó la noche del jueves último que la técnica de elaboración de los barriletes gigantes de Santiago y Zumpango, Zacatepeques, fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, según el Acuerdo Ministerial 139-2022, acción que fue aplaudida por el Comité Permanente de Barriletes Gigantes de Zumpango, como reconocimiento a su esfuerzo. Para nosotros creo que es importante por el tiempo que ha tenido de recorrido la tradición de elaboración de barriletes. No tanto como un festival o como una feria de barriletes, sino que en sí de cada artista o cada artesano que ha estado inmerso en ese proceso de crear, quizás no barriletes tan artísticos como los que se ven hoy en día, pero en sí el hecho de elaborar un barrilete habla muy bien de ese reconocimiento que gracias a Dios se pudo dar a través de las gestiones que se hicieron ante el Ministerio de Cultura y Deportes. En un comunicado, la cartera señala que esta tradición ancestral de más de 100 años es una actividad representativa de la espiritualidad para conmemorar la vida y la muerte en el Día de Todos los Santos, cada 1 de noviembre. Y aunque Asturias señala que existe agradecimiento por este reconocimiento, opina que también debería haber un aporte económico para los barrileteros, como ocurre con otros artistas, ya que elaborar estos coloridos colosos requiere meses de trabajo y el artículo 4 del mencionado acuerdo ministerial señala que no habrá una remuneración económica. En este caso la declaración como patrimonio intangible creo que ayuda en una parte, pero el reconocimiento real creo que debería ser de forma económica, pienso yo, para cada artista o cada artesano, ya que en el inciso 4 es en lo que no estuvimos un poco de acuerdo nosotros en eso, ¿verdad? Además, la declaratoria como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación se suma a los esfuerzos para que esta técnica sea incluida en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Vamos a otro tema. Dedicó su vida a la defensa de los más necesitados y por eso se le conoció como el obispo de los pobres. Hoy falleció el obispo emérito Gerardo Flores. A las 2:45 horas de este viernes falleció el obispo emérito Gerardo Flores en Santa Cruz, Verapaz, quien llegó a Alta Verapaz en 1977 y dedicó su vida a la defensa de los más pobres. Fue un émulo de Fray Bartolomé de las Casas, un gran defensor de los derechos humanos. Su episcopado estuvo marcado por la protección de los pobres entre los más pobres. La filosofía de su episcopado fue una iglesia autóctona, en marcha y profética, sin descuidarse del contexto universal de la Iglesia Católica, y fue quien alzó la voz de los desposeídos y de los agredidos, particularmente durante el conflicto armado interno. Es considerado un ejemplo para las personas quienes le conocieron y deja un legado a la comunidad católica de Alta Verapaz. Un ministerio muy intensivo. Él también tuvo una palabra muy fuerte en momentos difíciles en los que su palabra denunciaba las injusticias y los atropellos contra los más pobres. Como decimos en buen chapín, le quisieron mover la silla hasta en el mismo Vaticano, pero quienes lo intentaron, últimos dinosaurios de un estado que comenzaba a ser postcafetalero, cardamomero y narcocomplaciente, escribió en una columna de opinión el doctor Guerrero. Para Guatevisión, reporta Elio Nuila. Vanguard advierte aceleración de inflación y aumento de contrabando de bienes básicos. El detalle de este y otros temas económicos luego de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Así estás, ya está con nosotros Paula Osaeta. Porque es momento de que hablemos de dinero.
María Luisa, Alberto, buenas noches. Les cuento que a consecuencia directa del comportamiento alcista de los precios del barril de petróleo en el mercado internacional, podría presentarse una aceleración de la inflación, situación que también estimularía el contrabando de bienes básicos. Esto según lo informó Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, que explicó que los análisis realizados arrojan que en los próximos meses el nivel general de precios podría situarse en 4%, que es la meta establecida calculada para el cierre de este año. Esta tendencia tendría efectos de segunda vuelta, ya que aumentan las tarifas del transporte de productos y eso se reflejaría en la medición de la inflación. Y vamos a cambiar de tema porque la Asociación Guatemalteca de Franquicias realizó un estudio en el que participaron 60 empresas franquiciadas de Guatemala para conocer la situación de sus negocios, sus expectativas de crecimiento y lo que esperan para este año. Veamos los resultados. El sector de restaurantes, sobre todo de comida rápida, representa el 32% del mercado de franquicias en Guatemala, seguida de servicios a negocios y servicios inmobiliarios. De esas industrias son las 60 empresas franquiciadas que formaron parte del estudio realizado por la Asociación Guatemalteca de Franquicias, que mostró que el 36% de las cadenas tiene entre 1 y 10 sucursales de su negocio. Y nos llamó mucho la atención que de las 60 marcas que respondieron a este estudio, que es una muestra representativa, nos reportaron que en conjunto reportan 25.200 empleos. Esto nos da un promedio de 420 fuentes de trabajo por franquicia. Para la mayoría de los negocios, la pandemia les dio un duro golpe. A pesar de eso, el 90% de las empresas franquiciadas ya se han recuperado. El 40% de estos lo hizo en el cuarto trimestre del 2021. Hubo un cierre de 38 sucursales ese año, mientras que el 50% de las marcas no reportó ninguna unidad cerrada. ¿Cuántas unidades creció el sector? Bueno, reportamos 270 unidades de franquicias que se abrieron en Guatemala. Esto da un promedio de 5 sucursales, 4.5 sucursales por marca, por lo cual la tendencia para las franquicias es que se van a abrir un promedio de 5 sucursales por marca. El 52% de las marcas espera hacer entre 1 y 5 aperturas durante el 2022 y el 70% espera tener un plan superior en metas de ventas en relación al año pasado. Si hablamos de inversiones, actualmente se puede iniciar con menos de $20,000 y el retorno va a depender de lo invertido. Entre los principales retos de las empresas franquiciadas está todavía la pandemia, además del cambio de comportamiento de los consumidores, y es por eso que ahora trabajan en adaptar sus negocios físicos a lo digital. Con estos datos me despido, pero regreso el lunes con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Continuamos con noticias del mundo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se refirió hoy a la crisis en Ucrania en una conferencia de prensa en la que lanzó la advertencia más dura a Rusia hasta el momento. Si Rusia avanza una invasión a Ucrania, va a ser responsable de una guerra catastrófica e innecesaria. Haremos que Rusia rinda cuentas por sus acciones. Occidente está unido y decidido. Rusia aún puede elegir la diplomacia, no es demasiado tarde, añadió el mandatario demócrata. Biden se refirió a una campaña de desinformación por parte de Moscú en relación a la presunta inminencia de una invasión ucraniana y la evacuación de civiles en el este del país europeo. Según fuentes de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, las tropas rusas se encuentran en modo de ataque en la frontera con Ucrania. Miren, tenemos razones para creer que las fuerzas rusas planean y tienen intención de atacar Ucrania la próxima semana, los próximos días. Creemos que apuntarán a la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad de 2.800.000 personas inocentes. Por otra parte, en el centro de la ciudad Donetsk, en la región de Donbass, en el este de Ucrania, se ha producido este viernes una potente explosión cerca del edificio del gobierno de la autoproclamada República Popular. La milicia ha confirmado que explotó un carro bomba en el estacionamiento de una sede administrativa. El suceso tuvo lugar a las 19 hora local y la onda expansiva se escuchó en toda la ciudad. La inteligencia militar de Ucrania aseguró que tiene información de que fuerzas especiales rusas colocaron explosivos en el vehículo, controlada por los separatistas prorrusos. Y un niño atrapado desde el martes en un profundo pozo seco en el sudeste de Afganistán murió este día.
Aida, de 5 años, fue extraído con vida por los equipos de emergencia, pero falleció momentos después mientras era llevado hasta un helicóptero. Su abuelo comentó a medios internacionales que el niño resbaló en la cavidad cuando intentaba ayudar a los adultos a perforar un nuevo pozo, ya que su comunidad se encuentra azotada por la sequía. Según fuentes oficiales, el pequeño cayó en este pozo de 25 metros de profundidad y luego, con una cuerda, pudo ser subido hasta una decena de metros, donde se quedó bloqueado. Y más de una decena de personas se encuentran desaparecidas luego del incendio de un ferry italiano que navegaba en el mar Jónico. El ferry efectuaba su trayecto entre un puerto griego y el italiano. El barco tenía 290 personas a bordo, entre ellas 51 tripulantes italianos y griegos. La lista de pasajeros incluye 127 búlgaros, 24 turcos y 21 griegos. 10 personas fueron hospitalizadas con problemas respiratorios y heridas leves. Bueno, en nuestro continente, la ciudad brasileña de Petrópolis volvió a registrar fuertes lluvias este viernes, 3 días después de un temporal histórico que dejó al menos 122 muertos y cubrió barrios enteros de lodo, bajo el cual todavía yacían desaparecidos. La ciudad brasileña de Petrópolis recibió de nuevo fuertes lluvias el viernes y volvió la alerta por riesgo de deslizamientos. Pasado el mediodía, el agua dio una tregua. En esta antigua ciudad imperial, situada al norte de Río de Janeiro, un temporal histórico hace 3 días dejó un centenar de muertos y cubrió de lodo barrios enteros en donde todavía hay desaparecidos. El presidente Jair Bolsonaro sobrevoló la ciudad y visitó brevemente la zona devastada, acompañado de varios de sus ministros. Vimos puntos localizados, mas de una intensa destrucción. Vimos puntos localizados, pero de una intensa destrucción. También vimos regiones que tenían casas, por lo que vimos periféricamente a los daños causados por la erosión. Entonces, es una imagen casi de guerra. Es lamentable. Tuvimos una perfecta noción de la gravedad de lo que sucedió aquí en Petrópolis. Las autoridades se defendieron de las críticas de la tragedia y afirmaron que es imposible prever todas las situaciones, sobre todo ante la cantidad de lluvia que cayó en la zona montañosa con construcciones precarias. Creo que es importante mencionar que el volumen de lluvia que cayó el martes por la noche estuvo muy por encima de los parámetros normales. Me parece que fue la lluvia más intensa en los últimos 90 años aquí en Petrópolis. En Morro da Oficina, uno de los cerros del barrio Alto da Serra, que puede considerarse el epicentro de la tragedia, unas 80 casas quedaron sepultadas. Los rescatistas siguen buscando personas, aunque la esperanza de encontrarlas con vida se agota. Hasta ahora se han encontrado a 24 personas vivas. Más de 800 han sido desplazadas y el gobierno federal anunció una ayuda de unos $440,000, mientras que el Ministerio de Desarrollo Regional indicó que facilitará nuevas sumas en los próximos días. Bueno, y llegó el momento de despedirnos de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, agradeciendo por supuesto su fiel sintonía, pero antes tenemos las inolvidables. Así es, tenemos que terminar este día viernes de una manera diferente. Usted ya la conoce, así es que lo dejamos diciéndole buenas noches con las inolvidables de la semana. Temblores por todos lados. Pero en la política nacional, aquellos tienen miedo que se los lleven como a la hamburguesa. Para las patas, vas a caer. Yo siempre llenaba su necesidad. Y ella quería riqueza y miren a dónde vino a parar. Los chairos comunistas come niños antifamilias han iniciado un nuevo ataque contra el presidente más popular de la historia de este país. O al menos, eso es lo que dice Kevincito. Se registra un incremento en la aprobación de la gestión del presidente Alejandro Yamatei. Yo creo que la gente ahora, el pueblo de Guatemala en sí se está dando cuenta del arduo trabajo que realiza el presidente desde muy tempranas horas de la mañana hasta muy tarde, en la madrugada incluso me atrevería a decir,
Pero, ¿y por qué el comunicador que no comunica del gobierno se ha puesto en ese plan? Le pregunta al señor Benito en altavoz que cómo le el tema y que estaba presente y escuchándolo Alejandro Yamatei. Todo por unos audios en los que queda claro que Yamanetti recibió pisto de Benito. Luego se corta la llamada y Alejandro Yamatei le pregunta a Jorge de que básicamente era lo que teníamos tratado, que eran los 20 millones para la segunda vuelta. Que si usted quiere a su mamá, no los debe escuchar, dijo nuestro amigo Kevin. Por lo que hacemos un llamado a la población a informarse de fuentes fidedignas. Y Oregón le hace constar y le recuerda al presidente que el acuerdo del apoyo de José Luis Benito era para que él pudiera permanecer un año como ministro de Comunicaciones en su gobierno, es decir, ya en el gobierno. ¿Vio cómo es mentira? El infame ministro de las tamaletas no se quedó. Solo ahí vota el argumento número 1 que ellos atacan. Esto con la única razón de poder garantizar los pagos de los contratos que él tenía control que venían de 2018 a 2019. Pero sus empresas sí recibieron el billete. Los contratos se adjudicaron a estas empresas y uno está en proceso de licitación. Entonces, ¿qué dice el Ejecutivo ante esto? Porque al final sí se cumplió esto. El Ejecutivo, la postura clara del Ejecutivo con respecto a la ejecución del presupuesto nacional en obras en beneficio de la población es que pueden consultarse a través del portal de Guatecompras. El Ejecutivo siempre ha respetado la transparencia, la rendición de cuentas por medio de mecanismos de transparencia en ejecución del gasto. Incluso se puede consultar y compete específicamente a el jefe de cada cartera. Cuidadito, que si siguen insistiendo, Kevincito se va a poner como este ilustre alcalde. Si yo hubiera ido y lo hubiera ido a encontrar, perdón la palabra, pero lo hubiera talegueado. Perdón que lo diga y lo digo en vivo y lo digo en línea, pero no es justo que salga. Y como este ilustre alcalde, tampoco es que puedan dar mucha batalla. Señor Kevin López, hasta este momento no se ha emitido nada. Para poder aclarar algo, primero tiene que saber el contenido y el contenido lo desconoce por completo. Así que no se adelante, no sea ansioso. Pero el espacio presencial no es para el secretario de Comunicación Kevin López. Lo que tenga que aclarar por escrito es bienvenido y será leído en su totalidad en este programa. El espacio presencial es para los involucrados, el doctor Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala, y la fiscal general Consuelo Porras. Estoy hablando con la mula, no con sus garrapatas. Entonces, ¿qué diablos hará el gobierno? ¿Desacreditar los audios? Pero esos los tiene un juez. Quizá endurecer la persecución a los exigir, pues en eso van bastante bien. Usted no provee por los derechos humanos de las demás personas. ¿De quiénes? ¿De quiénes? El fiscal Curruchiche dice que él no sabe nada y que saber ni quién es el testigo A. En concreto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad desconoce quién es ese testigo. Pero una hora después, el MP dice que el desconocido llegó a decir que lo obligaron. Que la persona a quien se menciona en la publicación como testigo A presentó denuncia en el Ministerio Público, indicando haber sido objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones de hechos que no le constaban. Cuando ya se sabía de la publicación, por cierto. Tratan de confundir a la población guatemalteca. Así que al final, los muchachos presentaron al que no conocían, pero que sí conocían. Hay situaciones que usted conocerá en esta oportunidad. Estamos contigo, gracias por la entrevista, gracias por permitirnos mostrar al pueblo de Guatemala y al mundo entero la situación que está pasando. Yo te pregunto, iniciando con esto, ¿eres tú el testigo A? Ay no, esto es un mal chiste, así que mejor no tomarlos en serio. Ante todas estas acusaciones infundadas y la necesidad de información veraz, solo aquí le podemos traer. Tenemos la verdad para que Guatemala y el mundo lo sepan. Así que
quiero agradecer por tu seguridad, que estés con nosotros en esta entrevista. Así que comienzo con la pregunta. ¿Eres tú el testigo A? Lo soy. ¿Seguro? 100%. No el testigo B. Ni el A. Ni el testículo A. Tampoco. ¿Y no será que el testigo A es por Archila? Y sus amigos, los caracoles. Que anda por allí cantando con la chica de humo, así como el pisto que se desapareció en el Ministerio de Energía. Es muy graciosa, pero traicionera. Pues ahora ellos sienten que todo se puede hacer humo. No hay que vender humo. Pero como a todo papa, le llega su partido en Mariscal. Don Fernando del Rincón tiene un último recordatorio para ustedes. Y doctor Yamatei, un día va a dejar de ser presidente, ¿eh? Pregúntele a Juan Orlando Hernández, de Honduras. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Televisión, Otto. Esa muñeca, ese